la obra de Dios y el poder para realizarla. Zacarías capítulo 4, versículo 1, dice: Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como se despierta a alguien que está dormido. Y me preguntó: ¿qué ves? Respondí: veo un candelabro de oro macizo con un depósito arriba, con sus 7 lámparas y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Junto al candelabro hay 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Pregunté a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo me respondió: ¿no sabes qué es esto? Le dije: no, Señor mío. Entonces me dijo: esta es la palabra del Señor para Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Quién eres tú, gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra entre aclamaciones de ¡qué bella es, qué bella es! Después me fue dirigida esta palabra del Señor: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán. Así conocerás que el Señor de los ejércitos me ha enviado a vosotros, porque los que se burlaron de los comienzos humildes se alegrarán al ver la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos del Señor que recorren la tierra. Le pregunté una vez más: ¿qué significan estos 2 olivos que están a la derecha y a la izquierda del candelabro? Y aún le interrogué de nuevo: ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por los 2 tubos de oro vierten su aceite dorado? Él me respondió: ¿no sabes qué es esto? Yo dije: no, Señor mío. Y él me respondió: estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Hasta aquí. Pues yo me imagino que nosotros también, o qué bueno que ha preguntado Zacarías, ¿qué es esto, no? Porque me imagino que nosotros también preguntaríamos, ¿no? ¿Qué es esto al fin de cuentas? Y el ángel, pues en la visión que ha tenido Zacarías, pudo contestar a Zacarías, el profeta, que era aquello. Respecto a Zorobabel, que era el gobernante de Israel en aquel entonces. Bueno, vamos a explicar un poquito más sobre esto. Esta visión se da en el momento histórico en que el pueblo judío está regresando de Babilonia a Jerusalén. Sabéis que durante 70 años el pueblo de Israel estuvo cautivo en Babilonia, que era un pueblo enemigo, distante, y que ha básicamente dominado a Israel, al reino del sur, bueno, a los judíos en aquel entonces, y ha llevado la mayoría de sus habitantes cautivos, y en un momento también han destruido el templo de Jerusalén. El primer templo construido por Salomón fue destruido en esa invasión de los babilonios, ¿vale? Por 2 veces el templo fue reconstruido. Fue construido una vez y reconstruido una vez. Entonces, por 2 veces estuvo de pie. Fue construido por Salomón y reconstruido por Zorobabel. Y esta visión habla de esto, ¿no? Entonces, en este entonces, el templo estaba destruido. ¿Por qué? Los babilonios tomaron Jerusalén, tomaron el pueblo, llevaron cautivos buena parte del pueblo a Babilonia. Y ahora, después de 70 años, pues el pueblo está regresando a Jerusalén por liberación del siguiente imperio que ha dominado a los babilonios, que fueron los persas, ¿verdad? Entonces,
ahí están volviendo los judíos a Jerusalén, después de 70 años de cautiverio, ¿verdad? Y una de las misiones que ellos tenían era reconstruir el templo que había sido destruido. Sabéis que para los judíos el templo era el centro de la adoración y era lo que representaba la presencia de Dios. Entonces, reconstruir el templo era un objetivo principal. Entonces, Zorobabel, que es citado aquí en la visión, el libro es de Zacarías, un profeta llamado Zacarías, que vivió y profetizó en aquel entonces, pero el profeta está hablando de Zorobabel, que era también un personaje de aquella época, y Zorobabel era el gobernador de los judíos. En ese regreso del pueblo judío a Jerusalén. Vale, pues ahí tenemos más o menos el contexto histórico de lo que está pasando. La visión que ha tenido Zacarías respecto a Zorobabel. La visión era del candelabro y 2 olivos. ¿Qué simboliza el candelabro? ¿Qué simbolizaba normalmente el candelabro y el Antiguo Testamento? Básicamente, en general, simbolizaba o traía la idea que Israel sería la luz para las naciones. Bueno, candelabro tiene que ver con luz, ¿no? Ahí se encienden las velas y echa luz. Entonces la idea es que metafóricamente Israel sería o serviría de luz a las naciones, ¿no? A la tierra. Entonces, y los 2 olivos, dice versículo 14, son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. A ver, ¿quiénes son estos 2 ungidos? Según Ageo, capítulo 1, versículo 1, el nombre del sacerdote que servía en aquel entonces en el regreso de los judíos a Jerusalén era un hombre llamado Josué, ¿verdad? Entonces, la idea de la visión era que a través del Espíritu Santo Dios daría poder y autoridad a Zorobabel y a Josué para reconstruir el templo de Jerusalén, para que Israel pudiera ser nuevamente luz a las naciones. Entonces, cuando habla aquí de los 2 olivos, que son los 2 ungidos, no tiene nada que ver con Elías y Moisés que se menciona en Apocalipsis, que a veces se hace confusión aquí, ¿no? Pero el contexto de esa visión no tiene nada que ver con el Apocalipsis. El contexto de esa visión tiene que ver con la reconstrucción del templo de Jerusalén. Es una profecía hacia o respecto a la reconstrucción del templo de Jerusalén. Entonces, las dos figuras que estaban llevando a cabo esa misión de reconstruir el templo de Jerusalén eran, por un lado, el sacerdote, la figura importante, que era Josué, y el gobernante de Israel, en aquel entonces, que era Zorobabel. Vale. Entonces, básicamente, ellos tenían esta misión, ¿no? Bueno, vamos a ver más sobre eso. Ya hemos tenido aquí un panorama un poquito histórico y un poquito de lo que es la visión. Ahora vamos a adentrar aquí más dentro del tema que he mencionado al principio, ¿no? Y vamos a compartir la obra de Dios y el poder para realizarla. ¿Por qué era la obra de Dios? Reconstruir el templo en aquel entonces, en aquel momento de la historia, era lo que Dios quería. Era, por lo tanto, una obra de Dios. Nosotros no estamos involucrados ahora mismo en una obra de reconstruir el templo de Jerusalén, pero igual tenemos una obra de Dios para llevar a cabo, cada uno de nosotros. Formamos parte de la obra de Dios en el mundo. Así que los principios que vemos en ese texto para realizar la obra de Dios, podemos sacarlos para la obra que estamos realizando de parte de Dios a día de hoy. Así que la obra de Dios y el poder para realizarla. Primero, y son 3 puntos. Primero, la obra de Dios se realiza mediante el poder del Espíritu Santo. Versículos 6 y 7.
Esta es la palabra del Señor para Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. No por ejército ni con fuerza, sino por mi espíritu. La obra de Dios no se realiza con ejército o con fuerza, sino por el poder del espíritu. El primer templo fue construido por Salomón. Su reino era, ¿cómo? Poderoso. Él tenía muchos recursos. David se lo ha dejado así para construir el templo, ¿no? La situación ahora con Zorobabel era diferente. Ellos no tenían un ejército, ellos no tenían fuerza, por lo tanto no tenían poderío militar ni fuerza política. Ellos no tenían dinero porque estaban volviendo de ser esclavos. Estaban cautivos en Babilonia, por lo tanto estaban volviendo de ser esclavos. Y esclavos, ya sabéis, no tienen dinero. Entonces, ellos estaban en una mala situación. Es decir, ningún esfuerzo humano, conjunto o individual, de ningún tipo, podría realizar el trabajo o la obra que ellos tenían delante de ellos para hacer. La obra de Dios sería, o esta obra sería, realizada por el poder del Espíritu Santo. Obviamente aplicamos a nuestros días y tenemos el mismo principio. No es por nuestras fuerzas, no es por el poderío militar, no es por influencia política, no es por capacidades de influencia o capacidades humanas, no es por talento simplemente que hacemos la obra de Dios, sino por el poder del Espíritu Santo. Según un comentarista llamado Warren Wiersbe, podemos intentar hacer la obra de Dios de tres formas, o de tres maneras. Primero, confiar en nuestra propia fuerza o sabiduría. Segundo, tomar prestados los recursos del mundo para llevar a cabo la obra de Dios. O tercero, depender del poder del Espíritu Santo. Uno tiene que decidir cómo quiere intentar hacer la obra. Pastor, yo quiero hacer la obra con el poder del Espíritu Santo. Bueno, eso teóricamente está obvio. Al menos para los que son creyentes. Pero cuando tenemos que hacerlo, siempre viene a nuestra mente que sería bueno tener a alguien enchufado por ahí, ¿no? Para ayudar con algunos trámites. Cuando empezamos a hacer la obra, siempre nos viene a la mente que sería bueno tener un poquito más de recursos. Porque al fin de cuentas, sin dinero no se hace nada. Cuando empezamos a hacer la obra, siempre nos viene a la mente, sería bueno tener a aquella y aquella otra persona con talento y capacidad para eso y aquello otro, porque si tuviéramos, wow, podríamos hacer eso o aquello otro. Esto significa que en teoría sabemos que debemos depender del Espíritu Santo, pero en la práctica estamos muchas veces pensando que necesitamos otras cosas además del poder del Espíritu Santo. No sé si me estoy explicando bien. Entonces tenemos que llegar a una conclusión. Al fin de cuentas, ¿cómo queremos hacer o cómo queremos intentar hacer la obra de Dios? ¿Realmente dependiendo del Espíritu Santo? ¿100%? ¿O no? Dice el versículo 7, ¿quién eres tú, gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a la llanura. Las montañas serán allanadas, dice Dios. ¿Qué? ¿Las montañas hablan de qué? De dificultad, de obstáculos, de problemas.
que surgirán en el camino de la realización de la obra de Dios. Y es que hacer la obra de Dios tiene dificultades, tiene obstáculos, surgen problemas, surgen cosas en medio del camino que intentan desanimarnos. Uno empieza en el camino de realizar lo que Dios quiere y en este mismo momento empiezan las dificultades, porque el diablo trata, no sin la permisión de Dios, de ir poniendo cositas para distraernos, para quitar nuestra motivación, nuestras ganas, nuestro ánimo. Y a veces son, a nuestros ojos, realmente como montañas. A ver, cuando estás caminando, y la gente de aquel entonces caminaba mucho más para ir de un lugar a otro, o cuando vas a una carrera, cuando ves una montaña, digo, bueno, a lo mejor a Oscar no ya tiene más, ¿no? Le va bien, pero normalmente vemos una montaña y decimos, madre mía, no puede ser. ¿Por qué? Es dificultad. Requiere esfuerzo. Requiere que cuando un atleta ve la montaña, parece que requiere de él más de ese esfuerzo y esas ganas para, vaya, voy a traspasar eso. Y si uno no está mentalizado, pues desiste. Y así está la montaña aquí para quien hace la obra de Dios. No es cuestión de si habrá dificultad o no. La cuestión es cuándo la encontraremos. Porque sí o sí estará ahí la dificultad. Y lo digo por experiencia propia. Los problemas y las dificultades van a estar ahí. De todos tipos, de diferentes formas, se nos van a presentar. Pero dijo Dios en la visión respecto a aquella obra: las montañas serán allanadas. Fijaros que el Señor va a trabajar de tal forma que aquello que era una dificultad, Zorobabel va a pasar por encima sin problema. Porque el Señor tratará de estar con él, y aquello que era una dificultad será para él ningún obstáculo, sino que lo atravesará, lo cruzará. Así que las montañas que a lo mejor Zorobabel podía tener ante sí, desánimo entre el pueblo, porque los que estaban llevando la reconstrucción del templo era el propio pueblo. Ellos estaban trabajando, así como reconstruyeron las murallas en el tiempo de Nehemías, y el pueblo lo estaba haciendo, pues con el templo igual. Y podía haber desánimo entre el pueblo, oposición de los enemigos, porque siempre hay enemigos, ¿no? Para la obra de Dios, os digo, siempre hay enemigos. Si la obra es de Dios, prepárate. Si estás en la obra de Dios, enemigos habrá. Y los enemigos en ocasiones no vienen así como tal, ¿no? Con una espada, no, a veces viene de diferentes formas, ¿no? Pero siempre habrá gente a la contraria. Gente a la contraria, eso no falta. A ver, cuando quieres hacer lo malo, parece que nadie quiere pararte, ¿no? Pero para llevar a cabo la obra de Dios, siempre hay alguien a la contraria. Malas cosechas y mala economía, porque vienen de ser esclavos. Personas que desobedecían la ley de Dios entre el pueblo, y etcétera, etcétera. Pero Dios garantiza a Zorobabel, por medio del profeta Zacarías en esta visión, que estas montañas
no resistirían ante el poder del Espíritu Santo. ¿Quién eres tú, gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. ¿Qué es este monte delante de ti? ¿Qué es este monte delante de ti? ¿Hay alguna montaña delante tuyo? ¿Qué es este monte delante tuyo? Si vas con el Espíritu. Si estás solo, el monte será un problema para ti. Pero si vas con el Espíritu hará con que cruces esta montaña. Amén. ¿Lo tenemos? Así que, como dijo Jesús, ¿no? Mateo capítulo 17, versículo 20. La fe del tamaño de un grano de mostaza, ¿qué hará? Hace que las montañas se muevan. Pues aquí está. Las montañas se han movido de delante de Zorobabel. Porque ha creído que iba por el poder del Espíritu Santo. Ese es el tema. Entonces, primero, el tema es la obra de Dios y el poder para realizarla. Y hemos hablado primeramente que la obra de Dios se realiza mediante el poder del Espíritu Santo. Y segundo, la obra de Dios se realiza mediante el poder del Espíritu Santo para que Dios sea glorificado. Eso es clave. ¿Qué dice el versículo 9? Las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Así conocerás que el Señor de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Porque las manos de Zorobabel empezaron y van a terminar, vosotros vais a saber que el Señor es el Señor. Es decir, el Señor será glorificado por medio de la obra que Zorobabel está llevando a cabo. Él empezó, Él va a terminarla. Para que todos sepan que Él es el Señor. Si lo hiciéramos nosotros tan solo con nuestras fuerzas y recursos, la gloria sería nuestra. Porque lo hicimos nosotros con nuestras fuerzas y recursos. Teníamos a alguien enchufado que ha abierto las puertas para nosotros. Teníamos recursos aquí y allí. Entonces, bueno, lo logramos entre todos. Qué bien, qué buenos somos. Pero, si lo hacemos por Dios, tan solamente y tan exclusivamente, la gloria será de Dios. Todos sabrán, es que estos no podían hacer, o estos no podían llevar a cabo esta obra. Si no fuera Dios, ellos no estarían ahí. Entonces, Dios quita las cosas que podríamos utilizar para que todos sepan, incluso nosotros mismos, que si no fuera por Él, no pasaría nada. La obra no se llevaría a cabo. ¿Por qué? Una razón muy sencilla y clave, muy fundamental. Dios no divide gloria con nadie. Eso dijo Isaías, o eso dijo Dios por medio del profeta Isaías. Así que, por eso las obras de los hombres no permanecen. Cuando hacemos por nuestras fuerzas, no permanecen. Porque Dios no divide gloria. No resisten al fuego. Dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versículos 12 al 15, que solamente la obra realizada por el poder del Espíritu Santo glorifica a Dios y pasa por el fuego del juicio. Por eso, en este sentido, el consejo de Gamaliel es un sabio y buen consejo. ¿Sabéis cuál fue el consejo de Gamaliel? En Hechos capítulo 5, estaba Pedro y Juan predicando y fueron presos, encarcelados, llevados al Sinédrio, querían ahí matarlos.
y estaba una confusión entre los judíos, que si cogemos a Pedro, que si cogemos a Juan, tal y cual. Y estaban allí, Pedro y Juan dicen, nosotros no vamos a dejar de hablar de lo que hemos oído y escuchado, visto y oído. Y estaba la confusión, ¿qué vamos a hacer con Juan y con Pedro para que dejen de hacer lo que están haciendo, porque está causando un problema? Esto entre los líderes judíos de entonces, ¿no? Entonces se levanta Gamaliel, un respetado líder de los fariseos, líderes religiosos de entonces. Se levanta Gamaliel y dice, mira, tranquilos, porque ya han venido otros mesías, ya han venido otras personas diciendo que eran en Cristo, han venido, se han ido, y la vida siguió. Porque si una obra no es de Dios, no permanece. Si uno no viene de Dios, no va a permanecer. Y si viene de Dios, pues no podemos hacer nada en contra. Así que, dejar como está. Porque si lo que ellos están haciendo, y si lo que ellos están hablando, viene de Dios, nadie y nada podrá contra ellos. Y si no viene de Dios, pues se acabará en un momento. No hacemos caso. Vale, pues eso es un sabio buen consejo. No era creyente, no creía en Cristo, pero era un hombre sabio. Y dijo lo que era correcto. ¿Realmente es así? Si la obra es de Dios, pues, por más que uno intente machacar, detenerla, por más que uno eche piedras, y los judíos de entonces han dicho, vale, pues lo aceptamos y dejamos a Pedro y Juan, pero antes lo han azotado, ¿no? Entonces, por más que echen piedra, azoten, etcétera, etcétera, si la obra es de Dios, va a permanecer. Y si no es de Dios, bueno, da igual, ya pasará. No nos liamos mucho. Si lo que estamos haciendo es obra de Dios, va a permanecer. Porque la obra de Dios pasa por el fuego y permanece. No hay montaña que detenga, no hay fuego que pare. Si la obra de Dios, si la obra es de Dios, es obra santa, es obra divina, es obra gloriosa, es obra poderosa. Nadie y nada puede detenerla. Y la gloria, por lo tanto, será solo de Él y nadie más, porque todos sabrán, estos tíos lo que están haciendo, eso tiene que venir de Dios, porque no puede venir de otro. Porque lo que han pasado, madre mía, es lo que está diciendo Dios aquí por medio del profeta Zacarías respecto a Zorobabel. Él empezó la reconstrucción del templo porque quise yo. Él va a terminar porque quiero yo. No importa la montaña, no importa el problema. Él va a terminar esta obra y todos sabrán que fue por mi causa, dijo Dios. Dios será glorificado. Porque sabéis, Dios no deja las obras sin terminar. Ya lo he dicho un par de veces, ¿no? Si Dios empieza algo, va a terminar. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dios hizo una promesa y la cumpliría. Zorobabel puso la primera piedra de reconstrucción del templo. Pondría la última. Era la promesa de Dios, se iba a cumplir, porque lo que Dios empezó iba a terminar. La obra que Dios empieza con nosotros y por medio de nosotros, Él va a terminarla por el poder del Espíritu Santo. Tercero y último, cuando la obra se realiza mediante el poder del Espíritu Santo, lo que parece pequeño es realmente grande. Lo que parece pequeño es realmente grande.
Eso es un aliento. Versículo 10. Porque los que se burlaron de los comienzos humildes se alegrarán al ver la plomada en la mano de Zorobabel. Zorobabel empezó la obra de reconstrucción del templo. Estaba comenzando. A lo mejor la gente no estaba dando mucho crédito. No estaban creyendo demasiado. Comienzos humildes. Comienzos pequeños. Pequeñas cosas. En aquel momento, comparado con el templo de Salomón, lo que estaba empezando Zorobabel, que era, parecía muy pequeño. Pero ¿cómo crecen los grandes robles? A partir de pequeñas semillas. No desprecies los pequeños comienzos, los humildes comienzos. Vamos a ver en las Escrituras historias de pequeños comienzos. La iglesia empezó con ¿cuántas personas? Con 12 apóstoles. Y luego 120 personas. Y luego 3,000, 6,000, y etc. Pequeños comienzos. ¿Cómo David llegó a ser rey? Empezó pastoreando ovejas, cuando nadie le veía. Como Jesús multiplicó los panes y los peces, con 5 panes y 2 pececitos de un niño pequeño. Los grandes avivamientos que tenemos en la historia, a lo largo de la historia, muchas veces han empezado con pequeñas reuniones de oración, en pequeñas iglesias de pequeños pueblos. Así empezó el movimiento metodista, así empezó el avivamiento moravio, y yo podría citar otros testimonios y mencionar la historia de ellos. Pequeños comienzos. Es lo que está diciendo aquí Dios a Zorobabel por medio del profeta Zacarías. Los que se burlaron de los pequeños comienzos o de los comienzos humildes se alegrarán. Pues los que a lo mejor han empezado esta obra aquí, ¿no? En Cabra, han sido objeto de mucha burla al principio, ¿no? ¿Y ese pueblecito quiénes son? ¿Y esa gente quién es? Incluso hoy mismo podemos ser objeto de burla. Cuando uno dice, pero estos evangélicos quiénes son? Pero si no llegan ni a 1% de la población de España. Comienzos humildes. ¿Quiénes eran aquel grupito de monjes en el monasterio allí de Sevilla, donde estaban el Reina y el Valera, ¿no? Cipriano, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Un movimiento pequeño en un pequeño monasterio en un pueblecito al lado de Sevilla. Pero a día de hoy, la mayoría de los hispanohablantes lo que leen es su traducción de la Biblia, y por eso llamada Reina Valera. Comienzos humildes. Así que, hermanos, valoremos las pequeñas cosas, los pequeños comienzos. Podría decir aquí de la célula también, ¿no? Pequeño grupito de personas reunidos allí en una pequeña casa, en un pequeño salón. ¿Ese grupito qué es? ¿Pero qué estamos haciendo ahí? Pequeños comienzos. Pero al paso que vamos multiplicándonos, desarrollándonos, creyendo que la obra es de Dios,
y que el Dios de la obra se encarga de lo que Él quiere hacer, pues ahí veremos su gloria. Así que Dios quiere que seamos o formemos parte cada vez más de su gran obra a través de nuestra iglesia, mis queridos hermanos. Dios quiere que formemos parte cada vez más de lo que Dios está haciendo o de su obra por medio de nuestra iglesia. No importa si piensas que lo que estás haciendo o tienes que hacer es poco o pequeño. Yo te animo a buscar el poder del Espíritu Santo. Él te capacita, te ayuda a superar las dificultades, las montañas, y luego glorifica a Dios. Y eso es todo lo importante. Y lo que Dios hará a partir de esto, pues ya lo veremos y ya lo glorificaremos por ello. Y esa es mi palabra de ánimo y de reflexión en esta tarde a todos nosotros. La obra de Dios y el poder para realizarla. La obra de Dios se realiza mediante el poder del Espíritu Santo. Se realiza mediante el poder del Espíritu Santo para que la gloria sea toda de Dios. Y cuando esa obra se realiza mediante el poder del Espíritu Santo, lo que al principio o lo que en algún momento puede parecer pequeño, la verdad es grande, porque está siendo realizado por el poder del Espíritu Santo y está glorificando a Dios. Y eso es todo lo importante en la vida